Desafiar la gravedad y disfrutar de la velocidad sobre ruedas son sus actividades favoritas. Ella es mujer y se llama Alejandra. Pues es que yo empecé con unos patines de fitness normales, pero yo tenía como una necesidad de hacer como más cosas, ¿no? Entonces pues ahorré, me compré estos y pues me lancé al parque y fue ahí donde conocí amigos y todo esto y ellos me enseñaron a patinar, a hacer trucos y a agarrar confianza. Su nombre es Alejandra, pero dentro del skatepark sus amigos le llaman solo Ale. Entre tantos jóvenes varones que desafían la gravedad y la velocidad con sus patinetas o patines, ella resalta desde lejos por su atrevimiento a realizar esta disciplina, divertirse y vivir cada salto que da con sus inseparables patines. Pues todavía de repente se piensa que es como exclusiva para los chavos, pero creo que con el tiempo, poco a poco, hemos ido creciendo en todas las disciplinas, sea BMX, roller, skate, y también creo que mucho tiene que ver con todo esto las redes sociales. Nada la ha detenido para practicar lo que más le gusta, y aunque trabaja y estudia, siempre se da un tiempo para rodar por las rampas del skatepark. No importan los golpes que en ocasiones se pueda dar, ya que si logró superar su primer caída, ya se encuentra del otro lado del susto, señala. Y el primer golpe fue pues más o menos en algo así, me pegué en la barbilla y se me abrió. Y pues me quedé como inconsciente unos segundos, ya luego me levanté, ya me fui a mi casa, me fui al hospital, pero pues nada grave. Después así como que me traumó un poquito, pero lo seguía haciendo. A los 6 meses, me quedó 6 meses el trauma, así de que ya no podía subirme a esto. Y ya luego otra vez agarré el paso. Ella practica el roller agresivo y destaca las buenas instalaciones que se han creado en la Ciudad de México para el desarrollo de los jóvenes en estas disciplinas, como el recién inaugurado en Chapultepec. Con imágenes de Liber Rodríguez, Enrique Muñiz, 21 Noticias.